La guayaba es un tesoro de la naturaleza, es considerada por muchos una superfruta, porque por ejemplo tiene 4 veces más vitamina C que las naranjas si las comparamos gramo a gramo, y esto mucha gente no lo sabe. Y tiene mucho más de lo que parece, porque por una parte se usa de forma culinaria porque está deliciosa y es nutritiva en sí misma, pero por otra parte también tiene usos medicinales que son sorprendentes y fascinantes y que tienen cada vez más base científica. La guayaba tiene más de 100 especies diferentes y es originaria de América Central y América del Sur, de países como México, también Colombia, Brasil, pero a partir de aquí se ha ido expandiendo por todo el mundo de forma que ahora el mayor productor es la India, China, Tailandia y también México. El uso medicinal empezó ya en la era precolombina con aztecas, mayas, pueblos indígenas del Amazonas, y esto se ha ido transmitiendo de forma generacional por las comunidades rurales indígenas hasta la actualidad. Y lo han usado para infecciones gastrointestinales, cutáneas, para problemas respiratorios y otros problemas de salud que, como digo, se han ido confirmando con pruebas científicas. Esto se basa sobre todo en sus efectos antioxidantes, pero también antiinflamatorios y antimicrobianos. Pero el problema es que muchas personas saben de esta fruta y de que tiene usos culinarios, pero no conocen los detalles de cómo aprovechar al máximo estos beneficios que puede tener para nuestra salud, y por eso en este vídeo voy a repasar estos beneficios y también cómo podemos utilizar esta fruta para sacarle el máximo partido. ¿Qué partes de la guayaba se utilizan con fines medicinales? Todas las partes, es decir, las hojas de la guayaba y por otra parte el fruto de la guayaba. Las hojas de la guayaba tienen polifenoles, concretamente flavonoides, taninos, terpenoides, que tienen efectos antioxidantes, antiinflamatorios, antimicrobianos y también antidiarreicos. Entonces ya nos podemos imaginar los usos que podemos hacer de estas hojas de guayaba. Y por otra parte, el fruto, ya hemos dicho que era muy rico en vitamina C, más que la naranja incluso, que los cítricos, y también tiene vitamina A, tiene hidratos de carbonos buenos, de calidad, pero también tiene fibra abundante, que esto también resulta beneficioso, y potasio, que también tiene propiedades beneficiosas en este contexto. De forma que será beneficioso para la salud cardiovascular, para la salud digestiva, también para el sistema inmunológico e incluso para la piel. Es decir, que según nuestros propósitos utilizaremos más las hojas, utilizaremos más el fruto, pero lo ideal es utilizar ambas cosas. Todo dependerá de nuestros objetivos. Pero ¿qué beneficios específicos tiene para nuestra salud el uso de guayaba en forma de fruto o de hojas de guayaba? Es beneficioso para los dolores menstruales. Hay un estudio de casi 200 mujeres en el que les daban 6 miligramos de extracto seco de hoja de guayaba diariamente y con esto disminuían estos dolores menstruales y era tan eficaz como los analgésicos habituales que se utilizan. Beneficioso para controlar los niveles de azúcar en la sangre, es decir, para mantener estables estos niveles de glucosa, lo cual es útil en diabetes mellitus tipo 2, incluso en prediabéticos, porque aumentaba la sensibilidad a la insulina, es decir, hace que la insulina que produce nuestro cuerpo, nuestro páncreas, haga más efecto, y esto ayuda a estabilizar estos niveles de glucosa. Esto se ha investigado tanto en el laboratorio, tubos de ensayo, como en ratones de laboratorio, pero también hay investigación en humanos, en grupos reducidos, y aquí lo que se estudiaba era el efecto de las infusiones o té de hoja de guayaba y se veía que estabilizaba estos niveles de azúcar en la sangre. Por supuesto, es importante también, como siempre decimos, el valorar y el cambiar el estilo de vida general de la persona, del diabético o del prediabético, y también en el caso de que te haga falta medicación, el tomarla. Lo que pasa es que si consumes estos extractos de guayaba o de hoja de guayaba o infusiones de hoja de guayaba, tendrás que quizás ajustar la medicación y consultar con el médico. Beneficioso para nuestra salud cardiovascular, es decir, para que fluya mejor por nuestros vasos sanguíneos, por nuestras arterias, la sangre, para que se formen menos placas de ateroma, que son las que obstruyen y dan problemas a nivel del corazón, del cerebro, de los intestinos, de los riñones, y esto mejoraría tanto con la guayaba en forma de hoja, en extractos, infusiones o decocciones, como por el fruto en general
de guayaba. ¿Por qué? Porque tiene un contenido en fibra, que esto ayuda también a disminuir de peso, tiene pocas calorías y además contribuye a dar una sensación de saciedad. Esta fibra ayuda también a que disminuya la absorción de colesterol, ayuda a normalizarlo, que disminuya el colesterol malo, el LDL colesterol y aumente el bueno, el HDL colesterol. También por su contenido en potasio, que ayuda a regular la presión arterial en la sangre, y por el contenido de antioxidantes en general, que contribuye a que haya menos lesión en el endotelio y que haya menor oxidación, es decir, menos lesiones, sobre todo en las paredes de los vasos sanguíneos, y esto favorecerá el que haya menos obstrucciones porque se forman placas o porque éstas se rompen y se forman coágulos. O sea que en general, en cualquiera de sus formas, la guayaba será beneficioso para nuestro corazón y nuestros vasos sanguíneos en general. Es beneficioso para nuestra salud digestiva, por una parte, porque como tiene un componente en fibra, ayuda al tránsito intestinal, a los movimientos intestinales, y esto ayuda a luchar contra el estreñimiento. Esto por una parte. Pero por otra parte también hay estudios con extractos de hoja de guayaba que nos indican que tiene propiedades antimicrobianas y es beneficioso para luchar contra la diarrea y problemas de este tipo de intestino suelto. De forma que sería útil para ambas situaciones, tanto para el estreñimiento como para la diarrea. Beneficios para la artritis y también para la artrosis por los efectos antiinflamatorios y un cierto efecto analgésico, que sería beneficioso, por ejemplo, aplicando compresas o gasas humedecidas con infusión o decocción de hoja de guayaba y aplicándolo en la zona que está dolorida. Pero también en estudios de laboratorio con ratones se ha visto que el extracto de hoja de guayaba era protector de la destrucción del cartílago debido a la artrosis. Lo que pasa es que esto habría que confirmarlo en humanos. Es beneficioso para potenciar el sistema inmune y también para luchar contra infecciones. ¿Y esto por qué? Pues por los antioxidantes que posee, por la vitamina C que contiene en gran cantidad, también la vitamina A y otros antioxidantes como por ejemplo los polifenoles o flavonoides y otros que posee, que tienen actividad antimicrobiana. Por ejemplo, se ha visto en estudios de laboratorio que los extractos de hoja de guayaba eran activos contra bacterias y contra hongos, bacterias como por ejemplo la Escherichia coli o el Staphylococcus aureus, y hongos como por ejemplo la Candida albicans, lo cual apoya este uso tradicional contra infecciones digestivas, para diarreas o contra infecciones cutáneas. Y después también en estudios de laboratorio se ha visto que era activo contra virus como por ejemplo el virus de la gripe. Esto también nos indica que el uso tradicional de estas infusiones de hojas de guayaba puedan ser útiles para este tipo de problemas, de síndromes gripales y cuestiones de este tipo. Por supuesto, hará falta más estudios en humanos, pero esto va en la línea de que es útil. Beneficioso para la piel, para evitar el envejecimiento prematuro, también para las arrugas, y tiene también otros usos cosméticos, incluso para problemas inflamatorios o dermatitis de la piel, incluso para acné. Esto es por las propiedades antioxidantes que hemos comentado ya, antiinflamatorias, el efecto antimicrobiano, también porque tiene una cantidad de líquido y si consumes la fruta también tendrá un efecto hidratante, y todo esto conjuntamente será lo que nos beneficiará. Por supuesto, si tienes algún problema cutáneo de la piel, sería interesante que consultes a un profesional de la salud o a un especialista que te pueda orientar. ¿Cuáles son las formas de uso medicinal de la guayaba? Concretamente las hojas de guayaba. En primer lugar tenemos las tisanas, que pueden ser infusiones o tés de guayaba o de hoja de guayaba o decocciones de la hoja de guayaba. Las infusiones o tés de hoja de guayaba son lo que se hace con más frecuencia porque son más fáciles de hacer y consiste en que tendrás unas hojas de guayaba que puede ser fresca. Si es fresca la tendrás que limpiar primero para eliminar posibles impurezas, o si son hojas secas no hará falta. Normalmente se utiliza 1 o 2 cucharadas, que una cucharada de hojas frescas pueden ser de 2 a 4 y si es de hojas secas de 4 a 6, dependerá un poco del tamaño o del tipo de guayaba o de hoja de guayaba que sea. Y después lo que haces es 240 mililitros de agua, que sería el tamaño o la cantidad de agua estándar de una taza. Esta la pones en una cacerola y la hierves. Cuando está hirviendo,
la sacas de ahí esta agua, esperas a que baje un poquito la temperatura, de 100 que baje, por ejemplo, a 90 grados centígrados aproximadamente, que no esté hirviendo en ese momento, y pones en la taza que tiene las hojas de guayaba esta agua que está caliente. Las hojas de guayaba estarán ahí directamente o dentro de un infusor, como hemos explicado en otras ocasiones. Esperas unos 10 minutos, 5 minutos con la taza tapada y después la destapas, cuelas el líquido o sacas el infusor y este contenido es lo que te podrás beber, o si quieres lo pones en la nevera, que lo sirves frío. Esto ya dependerá un poquito de los gustos, pero este líquido tendrá sustancias antioxidantes, antiinflamatorias o bioactivas que son beneficiosas para la salud. La decocción es otra forma de tisana que cuesta un poquito más de hacer y su objetivo es extraer más compuestos activos, pero son aquellos que son menos solubles en agua. ¿Cómo se hace? Pues utilizas 1 litro de agua y unas 10 a 15 hojas de guayaba, que pueden ser frescas o secas. Si son frescas las tienes que limpiar primero, como hemos dicho antes, y lo que haces es poner el litro de agua en una cacerola y ahí introduces también ya directamente las hojas de guayaba frescas o secas. En este caso, a fuego medio o alto lo llevas a ebullición y el momento en que empieza a bullir o a hervir, lo que harás es ponerlo a fuego lento, a fuego bajo, y lo mantienes allí durante 10-30 minutos según tus objetivos. Al final lo que harás es extraer este líquido, lo cuelas para dejar aparte, para retirar las hojas de guayaba, y este líquido es el que consumirás de forma caliente o lo puedes poner en la nevera, servir con cubitos. Esto ya dependerá de los gustos y de los objetivos. A veces tanto en la infusión como o té de guayaba como en esta decocción, lo que se hace en algunas ocasiones es utilizar algún edulcorante o un poco de azúcar o jarabe de arce o de miel. A veces se pone una rodaja de limón, pero esto ya depende un poco de los gustos individuales. Después también tenemos los extractos líquidos, que pueden ser los extractos fluidos o las tinturas, que se distinguen según el tipo de solvente que se utiliza para extraer los compuestos activos de la hoja de guayaba en forma de líquido que se consumirá directamente o a veces se utiliza disuelto en agua. Después están los extractos secos que se utilizan en forma de polvo, en cápsulas, en tabletas, en comprimidos, pero a veces también directamente con un uso culinario en la alimentación o en bebidas. Los aceites esenciales de guayaba también existen, aunque se utilizan mucho menos que aceites esenciales de otras plantas medicinales. Se extraen, como ya sabemos, por destilación al vapor y sobre todo de las hojas, aunque con menos frecuencia de la corteza y de los frutos de la planta. Se utilizan en aromaterapia, también para productos de cuidado de la piel y también en algunos productos naturales. Como están mucho más concentrados, aquí hay que ser prudente y se tendrán que utilizar diluidos, mezclados con un aceite base o aceite vehicular, y es importante, ya no solo en los aceites esenciales, sino también en los productos anteriores, que si los utilizas sigas las instrucciones del fabricante o del médico que te lo haya pautado, que te lo haya recetado. Masticar hojas de guayaba. Esto se ha utilizado de forma tradicional para la salud bucal, para problemas de gingivitis, es decir, inflamación de las encías, para caries, para la placa dental, o para aftas o llagas en la boca e incluso para el mal aliento. ¿Y cómo se utiliza? Se utilizan hojas frescas de guayaba, que primero hay que limpiar, como hemos comentado antes, y se han de masticar durante 3-5 minutos para que la saliva se mezcle con las sustancias activas, componentes bioactivos, antiinflamatorios, antimicrobianos que tiene la hoja de guayaba y así vaya surtiendo efecto. Por supuesto, después se escupirá este contenido y te enjuagas la boca. Si tienes algún problema de salud dental, por supuesto, lo que habrá que hacer es al final contactar o consultar con algún odontólogo, dentista, higienista dental o un profesional de la salud que te oriente y valore el problema que tienes en la boca. La guayaba tiene múltiples usos culinarios y podemos aprovechar estos usos para obtener beneficios medicinales también. Por ejemplo, en forma de fruta fresca que se lava bien, se corta a trozos y la puedes consumir con o sin piel, con o sin semillas, que estas semillas son comestibles y también son muy nutritivas. También lo puedes utilizar en forma de ensalada de frutas mezclado con
otras frutas que pueden ser tropicales o no, como por ejemplo el mango, la piña, la papaya, el coco u otras frutas. También para hacer zumos o jugos o batidos mezclado con agua, con leche o con yogur. También para diferentes postres, para hacer mermeladas, jaleas caseras, o para utilizarlo en flanes, en pasteles o en diversos productos de este tipo que se utilizan en postres. También se utiliza en salsas que se pueden utilizar para la carne, el pescado, el marisco, incluso para arroces o guisos que pueden llevar curry. Es decir, que hay múltiples variedades y formas de uso. También se puede utilizar deshidratada y consumirla en forma de tentempié, a veces mezclada con frutos secos. Y, por supuesto, también se puede utilizar en forma de conservas y así poder consumirla durante todo el año. ¿Qué cantidad de guayaba se puede consumir? Si es en forma de infusiones o té, se considera que 1 a 3 tazas al día se pueden consumir sin que dé problemas. Y si es en cuanto a fruta propiamente dicha, pues 1 o 2 piezas al día. ¿Se podría consumir más? Pues seguramente se podría consumir más sin problemas. Lo que pasa es que lo que se recomienda es que se varíe el tipo de fruta para obtener beneficios de las diferentes clases, tipos de frutas y los diferentes antioxidantes que tienen más cantidad o menos cantidad unas frutas u otras frutas. Y en cuanto a las infusiones o a preparados ya más de tipo medicinal, pues esto ya dependerá del objetivo que tengamos y de lo que te indique el profesional de la salud, el médico, que te haya recomendado este tipo de infusión de té o si es un extracto o lo que sea. ¿Cuáles son los efectos secundarios o los posibles riesgos o contraindicaciones que puede tener la guayaba o la hoja de guayaba? En general se considera seguro si consumes 1, 2, incluso 3 tazas de infusión al día o 1 o 2 piezas al día, no tendría que causar problemas. Por supuesto, siempre hay sensibilidades individuales de personas a las que le pueda sentar mal. Normalmente, si hay síntomas digestivos como náuseas, diarrea, hinchazón abdominal, vómitos, esto será por un consumo excesivo de infusiones de hoja de guayaba o del fruto. Pero esto pasa como cualquier otro alimento o cualquier otra planta medicinal que se consume en exceso puede dar problemas. Después hay que tener en cuenta el tema de las alergias, porque algunas personas sí que podría ser que, aunque sea raro, tengan una reacción alérgica con una erupción cutánea, enrojecimiento, picor o incluso con dificultad respiratoria. Es raro, pero podría haber algún caso. Después, si estás tomando algún tipo de medicamento, lo mejor es consultar, sobre todo medicamentos para la hipertensión o para la diabetes, porque tengas hipertensión arterial o diabetes mellitus tipo 2 o incluso la tipo 1, porque se podrían potenciar los efectos y quizá hará falta ajustar el medicamento. Si tienes cualquier otra enfermedad que sea importante, por supuesto siempre habrá que consultar. Después, en el caso de que consumas anticoagulantes, también habría que comentarlo porque podría haber algún tipo de interacción. Y en el caso de embarazadas, en caso de amamantamiento, es decir, en la lactancia, o en caso de niños, como no se sabe exactamente, pues en este caso el uso medicinal no estaría indicado y siempre hay que consultar, porque no hay datos suficientes. Recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda ser útil por Telegram, WhatsApp, por redes sociales, y te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.